Muy buenos días, felices Pascuas de Resurrección. Los saludo con mucho afecto y cariño ya en este martes 11 de abril, martes de la octava de Pascua, en la que seguimos meditando estos acontecimientos después de Pentecostés, que es cuando empieza nuestra iglesia y es lo que recordamos en esta Pascua. Decíamos cómo el día de Pentecostés Pedro tuvo la valentía de salir a enfrentar al pueblo de Israel y a decirles, a confrontarlos y decirles que ustedes utilizaron a los paganos para clavar a Jesús, que había sido acreditado por Dios con sus obras y sus prodigios y sus milagros. Hoy continúa ese discurso y ahora incluso más directamente. Ayer decía, ustedes utilizaron a los paganos para crucificar a Jesús. Hoy les dice, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. O sea, aquí ya la acusación es directa. Ciertamente los paganos, los romanos fueron los que llevaron la acción de crucificar a Jesús, pero ahora sí que como cuando es el autor intelectual del crimen, dice, ustedes lo crucificaron. Y esas palabras, fíjense cómo dice, les llegaron al corazón. Yo me pregunto, todo lo que vivimos en esta cuaresma y en la pasión y la muerte de Jesús, te llegó al corazón. Porque aquí a ellos les llegó al corazón y entonces preguntan, si a ti también te llegó al corazón todo lo que viviste, sobre todo el jueves, el viernes, con la pasión y la muerte de Jesús, ahora tienes que preguntarte lo que estos preguntaban. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Lo primero que le dicen que les dice Pedro es, lo primero es tener fe en Jesús, aceptarlo como tu Señor, aceptarlo como Mesías, tener esa fe en que tu salvación viene a través de Él. Eso es lo primero, creer, tener esa fe en Jesús resucitado. Y lo segundo, que esa fe se convierta en obras, conviértanse, cambien de actitud, cambien todas sus acciones y sus pensamientos respecto a lo que es la salvación. Y entonces, a través del bautismo, reciban el Espíritu Santo y déjense guiar por Él. Porque textualmente les dice, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban al Espíritu Santo. Y algo muy bello para nosotros, porque para ellos, para los judíos, que son los que hoy todavía no reconocen a Jesús como el Mesías, les dice Pedro, las promesas de Dios valen para ustedes y sus hijos, pero también para todos los paganos. O sea, el pueblo elegido es el primero. Es al primero que se le anuncia la salvación y es al primero que se le ofrece la salvación. Pero nosotros somos afortunados porque todo esto se extiende a todas las naciones. Dios nuestro quiere llamar a todos, aunque estemos lejos. Y entonces, entonces esa es lo que les dice Pedro y es lo que nosotros tenemos que saber. Preguntarnos qué tenemos que hacer. Y la respuesta es tener fe en Jesús resucitado y arrepentirte de tus pecados y tener una verdadera conversión. Nosotros ya fuimos bautizados, pero quizás como fue de niños y quizás como papás y padrinos no cumplimos con nuestra tarea de hacerles ver lo importante que fue el bautismo a nuestros hijos y lo importante que es ser hijo de Dios. Ahora ya no hay pretexto, ya no hay barra, como dicen por acá. O sea, el sábado renovamos nuestras promesas bautismales y ahora ya con plena conciencia reconocimos que somos bautizados, profesamos nuestra fe, prometimos rechazar al diablo y todas sus acciones y ahora tenemos que cumplirlas, porque ahí está centrada nuestra salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18, nos presenta ahora el encuentro de Jesús con María Magdalena. Mateo nos habla como las mujeres que fueron primero el día de la resurrección, pero hoy Juan nos habla de cómo María Magdalena, el día de la resurrección, se había quedado llorando junto al sepulcro. O sea, quizás las demás mujeres volvieron, María Magdalena se queda llorando en el sepulcro. Fíjense, el llanto también decimos que es natural que lloremos la muerte de un ser querido. Pero el llanto lo que indica, por un lado, lo que debe indicar en sí es el dolor de perder a ese ser querido, el dolor de que ya no lo vamos a tener.
Pero aquí también implicaba un poco de falta de fe, porque Jesús ya les había dicho, y ellos tenían reciente esas palabras que escucharon directamente de la boca de Jesús, que iba a padecer, pero que iba a resucitar al tercer día. Y sin embargo, cuando ven el sepulcro vacío, ni María Magdalena ni ninguno de los discípulos y apóstoles se acuerdan de lo que Jesús dijo, sino se angustian, lloran, se entristecen. Pero nosotros, María, inmediatamente después del llanto, primero nuevamente los ángeles que estaban ahí, uno de los ángeles le pregunta por qué lloras y dice porque se han llevado al maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Pero luego, igual como decía Mateo, que Jesús se les aparece a las mujeres, Jesús se presenta ante María y le dice, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Y María, creyendo que era el jardinero, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Pero cuando Jesús la llama por su nombre y le dice, María, ella se vuelve, le dice Rabuní, que quiere decir maestro. Y entonces empieza ese llanto a desaparecer, esa tristeza empieza a desaparecer. Jesús le dijo, déjame ya, o sea, porque ella quería quedarse con él, obviamente quería retener ese momento, pero Jesús le dice, déjame ya, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Y luego le dice, ve a decirle a mis hermanos, subo a mi Padre, que es su Padre, y a mi Dios, que es su Dios. Qué hermoso, ahora Jesús nos llama hermanos, y ahora Jesús nos recuerda que su Padre es también nuestro Padre, y que su Dios es también nuestro Dios. Por eso el llanto que vivimos cuando muere un ser querido es muy natural, pero no es natural que ese llanto se prolongue, como el llanto de María Magdalena no se prolongó. El luto, la tristeza por la pérdida de un ser querido, el dolor lo vas a conservar en tu corazón, pero la tristeza no, porque en tu corazón está el Espíritu Santo y Él te llena de alegría en el Jesús. Tu fe te debe decir que tu ser querido que murió, no murió realmente, que va a resucitar en los últimos días y que vas a reunirte con Él si realmente aceptas esta fe y vives como Jesús quiere que vivamos. Por eso dice San Pablo a los tesalonicenses, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. No dice para que no estén tristes, dice para que no vivan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros no podemos vivir tristes. Podemos estar tristes por los acontecimientos, pero nuestra esperanza en la resurrección nos hace que no perdamos esa alegría. Cristo te llama hermano y Cristo dice, mi Padre es tu Padre y mi Dios es tu Dios. Por eso María Magdalena se fue a decirle a sus discípulos lo que había visto y para darles el mensaje. Hoy tú recibiste un mensaje en esta cuaresma, en este triduo pascual y en este día glorioso de la resurrección. Tú has recibido un mensaje. Jesús vive, Jesús no está muerto y Jesús vive en tu corazón. Ahora tú tienes que llevarle ese mensaje a tus discípulos, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Claro que puedes hacerlo verbalmente, pero el principal mensaje lo tienes que dar, como decía la primera lectura, convirtiéndote, teniendo un cambio verdadero. Que ese cambio venga de dentro primero, porque cuando cambias solamente tu exterior, ese cambio no es duradero. Pero cuando cambias de dentro, cuando realmente recibes a Jesús y dejas que Él trabaje en ti, entonces tu cambio exterior es verdadero. Y puedes seguir cayendo en el pecado porque eres frágil, pero te vas a levantar siempre, como Jesús cayó 3 veces en la cruz, pero las 3 veces se levantó. Sí, recibió la ayuda del Cirineo, pero realmente Él estaba cargando la cruz de todos nosotros. Tú necesitas recibir la ayuda del sacerdote en el sacramento de la confesión y quizás necesitas recibir la ayuda de algún amigo. Rodéate de amigos verdaderos que busquen tu crecimiento y no de amigos que te lleven al pecado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Felices Pascuas de Resurrección.